Toni Pérez, hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenos días. Alcalde y presidente de la Diputación, que tenemos un final de verano, digamos, institucional movidito, porque hoy vamos con lo de ya, ahora mismo, pleno del Ayuntamiento de Benidorm, pleno ordinario, con algo importante, muy debatido, que es, por fin ya tenemos nueva contrata de la basura. Tenemos la continuidad del proceso de esa concesión y tendremos pronto ya la adjudicación definitiva para tener un nuevo contrato que pueda atender la necesidad de Benidorm. ¿Con quién será la contrata? No, la contrata nueva todavía está por resolver, falta informarse. Vale. Lo que hemos aprobado hoy es la continuidad de ajuste de precios, sube la carestía del contrato porque suben los sueldos, suben los recursos, sube la energía y hay que acomodar los contratos en un contrato básico y esencial que es obligado prestar por parte del concesionario aunque no quiera y por parte de la administración siempre, y además la administración local, que es nuestra competencia y es un servicio básico que debemos prestar. Muy debatido, con además la oposición al unísono diciendo llevamos desde 2019 con el contrato prorrogado, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay que decir que este es un contrato que está viviendo muchas vicisitudes, un contrato que podríamos haber adjudicado antes de que entrara en aplicación la ley 722 del Gobierno de España de residuos y de suelos contaminantes. Y es verdad que hubo una interposición de un recurso por parte precisamente del Grupo Socialista, no alegó ninguna empresa y este es un sector donde las empresas son muy potentes. Todo el mundo vio bien los pliegos. Es raro el ayuntamiento donde hay algún problema en la contrata, siempre suele haber alegaciones. Sí, bueno, yo creo que cada uno tiene su papel, ¿no? Y a veces el papel pues se cede. Yo no tengo que hablar de la oposición en ese sentido. Yo creo que hay que estar más en mejorar Benidorm, que es en lo que está el gobierno local, que en interrumpir que esa mejora la noten todos los ciudadanos, ¿no? Estar a la contra al final es estar a la contra de tu pueblo, de tu ciudad, de tus vecinos y vecinas. La demora todavía, y llevo muchos años en esto, no sé qué gana un político de la oposición bombardeando en cosas que son sustanciales y fundamentales al gobierno, cuando en realidad todas estas cuestiones están muy supervisadas, corresponden a los técnicos hacer esos pliegos, esos procesos de contratación, y lo que hay que hacer es dejarles trabajar. Intentar atribuir al gobierno la buena marcha o no de un contrato, de una concesión, pues es un poco, bueno, pues buscar en la crítica política algo que no es así. ¿Por qué ha tardado tanto este asunto? Entiendo que a lo mejor la oposición ha puesto algún, si me permite la expresión, palo en la rueda. Lo están haciendo permanentemente, ¿no? Lo están haciendo incluso en la limpieza de edificios municipales, ¿no? Que el Ayuntamiento de Benidorm eleve un pliego de condiciones para licitar la limpieza y la atención de más de 70 centros municipales, entre los que están los colegios de educación primaria e infantil, los centros sociales, todas las dependencias municipales, y votes en contra. Bueno, pues yo creo que es porque quieres interrumpir un poco ese buen funcionamiento de algo que al final va a llegar, porque es una licitación que cuenta con todos los informes favorables y por lo tanto va a prosperar y se adjudicará y habrá nueva empresa, se reconocerá el precio hora de los trabajadores, que es lo que hay que hacer, como hace cualquier empresa y lógicamente la administración, y atenderemos aquello que mandata el gobierno en cuanto al incremento de los salarios, de las retribuciones, del coste de la energía y lo abordaremos y se prestará el servicio, se auditará como hacemos siempre y se pagará. ¿El importe de esta nueva contrata se sabe ya? Bueno, no se sabe, todavía está a expensas de abrirse la oferta económica. Aproximadamente. Bueno, yo creo que, no sé, rondará estará cerca de los 20 millones de euros. Pero hay que pensar también que Benidorm es una ciudad que ahora mismo con nuestro padrón en la mano estamos ya en 85.000 habitantes. Eso no lo reconoce aún el INE, pero es la realidad que nos acompaña, ¿no? Y por lo tanto con esas cifras la ciudad crece bien, la gente quiere vivir en Benidorm, vienen a vivir con nosotros, se empadronan, son un vecino o una vecina más, aunque se empadronaran ayer, y son servicios que debe prestar el ayuntamiento, especialmente en aquellos que son de nuestra competencia y son sustanciales. Y por lo tanto hay que trabajar todos los días y acomodar la prestación de los servicios de la administración a la realidad de la ciudad en la medida que puedas, que no siempre puedes.
Bueno, luego volveremos con algo de actualidad municipal y de este pleno que ha tenido lugar esta mañana, pero también le quiero preguntar por ayer, pleno de la Diputación, donde se aprueba una importante inyección a los municipios de la provincia a través de los programas Más Cerca y vuelve el bono consumo 2026. ¿Cómo va a repercutir estas ayudas en nuestra comarca, en la Marina Baixa? Pues mire usted, la Diputación ha conseguido, porque hicimos mociones muy importantes para ello, que finalmente el Gobierno de España acceda a que los ayuntamientos, las administraciones locales, las diputaciones lo somos, podamos emplear algo de nuestros ahorros en programas que ayudan a los vecinos. Por lo menos se ha atendido en parte eso, y nosotros lo que hemos decidido en el Gobierno provincial es destinar la parte más mollar, más importante de ese recurso, aunque nos quedan todavía 300 millones de euros en los bancos que el Gobierno de Pedro Sánchez no nos deja utilizar en favor de los municipios y los vecinos y vecinas de la provincia de Alicante. Bueno, pues hemos decidido que la parte más mollar vaya a dos programas que han funcionado muy bien. Por una parte está el Más Cerca, en su conjunto, al final estamos hablando de que ahora movilizamos 56 millones de euros. 31 van para la segunda fase del Más Cerca, hay que sumarle cerca de 9, por lo tanto serán cerca de 40 millones de euros los que la Diputación haya inyectado en los ayuntamientos, sean del color político que sean, para que atiendan gasto corriente, necesario de cada municipio. Son 141 pueblos. Da igual el color y la cuantía que toque. La cuantía que toca, además, está muy tasado. De hecho, aquí en la comarca, ya hablaremos de ello, hay algunos municipios que los gobiernan partidos distintos del Gobierno provincial, que se van a llevar tantos recursos de la Diputación o mayor que su propio presupuesto municipal. Wow. Es decir, ayuntamientos que pueden tener un presupuesto en el municipio de 150 millones de euros, de 150.000 euros, en la Diputación Provincial de Alicante le va a dar 208.000 euros. Ayuntamientos pequeños, tipo... Sí, hay que cuidar precisamente el interior, y en esa amalgama de municipios que componemos la provincia de Alicante hay muchos municipios pequeños, pero que tienen vida, que queremos que mantengan esa vida, y que por lo tanto la Diputación está precisamente para eso, para que esa vecindad vea en proporción, desde luego, mucho más aportación de la Diputación que lo que puede ser una ciudad media o una ciudad grande. Pero como paradoja diré eso, que hay municipios que la Diputación les va a dar este año prácticamente un 25% más de recursos para su ayuntamiento que el propio presupuesto del ayuntamiento. Para que luego digan que las diputaciones no sirven para nada. Bueno, eso yo creo que lo dicen algunos con la boca pequeña, porque sobre todo lo dicen solo cuando no gobiernan en esa Diputación. En el momento que asumen el gobierno no desaparece el debate, ¿no? Porque saben que no es verdad. Porque saben que la Diputación al final es una administración que es una gran herramienta para contribuir a algo que está muy de moda como mensaje, pero que hay que trabajar sobre ello. El reto demográfico, la España vaciada, los pueblos pequeños. Bueno, pues un señor que viva en la provincia de Alicante, en un pueblo que puede tener perfectamente 36 habitantes, que los hay, puede seguir Pacheca, por ejemplo. Puede seguir viviendo en ese municipio que es el suyo, porque ha decidido vivir allí, o porque nació en él y nunca se ha ido, porque hay unos servicios que costeamos desde la Diputación Provincial de Alicante con los recursos de todos los alicantinos. Déjeme preguntarle por el bono consumo, que es algo que el año pasado mucha gente echó en falta. Solamente hubo 2 poblaciones en nuestra comarca que hicieron, creo, si no me equivoco, corríjame usted, con recursos propios. De Calpe a Tarbena, por poner 2 ejemplos, los ayuntamientos de nuestra zona de la Marina Baixa van a disponer de una partida para que todos esos ayuntamientos, da igual el color, también disfruten del bono consumo. Todos, y también en esa proporción, ¿no? Además, le tengo que decir que la Diputación lo que ha inyectado son 25 millones de euros para programas de bono consumo en todos los municipios, que desde el equipo de gobierno hemos trasladado también que esto es perfectamente compatible con la aportación que quiere hacer cada ayuntamiento. En Benidorm lo hemos hecho siempre, ¿no? A Benidorm le corresponden 800.000 euros aproximadamente a la Diputación, y anunciábamos hoy ya que nuestra edición de bono consumo irá dirigida y superará la inyección económica en 2 millones de euros, más el otro 50% que pone al final cada vecino que se adhiere al programa. Estamos hablando de una inyección mínima de 4 millones de euros en la economía local. Pero hay ayuntamientos de nuestro entorno, en orden de población, por ejemplo, le diría que Alfaz del Pi va a recibir del bono consumo 315.000 euros de la Diputación. Por lo tanto, lo lógico es que ese gobierno... Otros 315.000, ¿no? Hombre, qué menos que otros 300 y pico mil, porque Alfaz del Pi tiene mucha población, tiene que atenderlos a todos, son 43.000 vecinos, ¿no? Pero hay que animar a los alcaldes a que no se queden solo con la economía. Esta es una gran herramienta porque devuelve al ciudadano parte de su esfuerzo tributario local. Permite que los hogares respiren un poco más ante la subida de la cesta de la compra que hay a nivel nacional, o del carburante o de los gastos, ante la pérdida de poder adquisitivo de los españoles.
y además inyectas esa economía en el comercio de proximidad, en el pequeño autónomo, en el establecimiento, en la pyme, de tu calle, de tu barrio, de tu ciudad, en definitiva. Por lo tanto, hay que animar a los alcaldes a que, bueno, cada uno tendrá su consideración respecto a este bono, pero que aporten economía local, porque así serán más vecinos los beneficiados. En Benidorm lo hacemos de manera universal. Todos los benidormenses empadronados con más de 18 años tienen la misma proporción de bonos, y estamos hablando que para esta edición hemos calculado, por el padrón real que tenemos, unos 75.000 beneficiarios. Bueno, todos los mayores de 18 años, cuando llegue el momento del día último de consumo de bono, que será del 15 al 31, en Benidorm tienen capacidad de descargarse 3 bonos de 10 euros, y esos 3 bonos los sufragamos en una mayor cuantía al ayuntamiento, pero aprovechando que hay una diputación cercana que nos ha dado a todos los ayuntamientos, en función de nuestra población, la misma cuantía por habitante, y eso hay que ponerlo en valor. Para poner en valor precisamente el valor de la Diputación, estas ayudas de las que estamos hablando, el bono de comercio y el plan Más Cerca, ¿hay equivalencia desde la Generalitat Valenciana a este tipo de ayudas, o desde el gobierno central? Nunca la ha habido. Es decir, el Fondo de Cooperación de la Generalitat Valenciana, ese que tanto se ha demandado y que sigue en vigor, la Generalitat Valenciana sigue atendiendo ese formato de Fondo de Cooperación. Estamos hablando de un municipio que va a recibir solo del Más Cerca, por parte de la Diputación, unos 200.000 euros, pues del Fondo de Cooperación de la Generalitat recibe unos 13.000. Es que es incomparable. La diferencia es grande, ¿eh? Bueno, y se supone que el músculo lo tiene la Generalitat. Es absolutamente incomparable, como lo digo. De hecho, hay municipios aquí, en la comarca de la Marina Baixa, que van a recibir solo del bono consumo más economía que el Fondo de Cooperación. Es que yo creo que son debates estériles. Lo importante es que tenemos la convicción, la determinación en la Diputación Provincial, todo el equipo de gobierno, de que inyectar economía en 2 líneas concretas ahora, a través del Más Cerca, con una cuantía que supera los 39 millones de euros en este año 2026, en 2 fases. 39 millones de euros. Y un bono consumo que va a suponer 25 millones de euros a las familias para que puedan consumir en sus municipios, pues una cuantía grande. Además, este año hemos sumado un reparto del remanente, del beneficio remanente del Organismo Autónomo de Recaudación, de SUMA, en favor de los ayuntamientos que gestionan sus tributos a través de SUMA. Eso supone 3.200.000 euros al conjunto de la provincia, y también va a haber ayuntamientos que reciban cantidades pues muy importantes, algunos de ellos, bueno, de miles y miles de euros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay que mirar demasiado qué hacen otros. Lo que hay que hacer caso es de las oportunidades que la Diputación da a todos los municipios, gobierne quien gobierne, repito, y desde ellos a toda la vecindad, habite donde habite, y ese es el gran mensaje. Bueno, un buen mensaje. Ya nos vamos a quedar en el local, pero antes le quiero preguntar, que no le he dicho, que estamos aquí en directo en esta floristería, cafetería Mocha Bloom. ¿Qué le parece cómo va evolucionando el comercio, los servicios de la ciudad? Pues me parece que hay políticas públicas locales que permiten también esto. En primer lugar, el valor de quien regenta este extraordinario negocio, que además es precioso estéticamente hablando, pero que sobre todo atiende una demanda, ¿no? Estamos hablando de un local en la calle Santander, número 8. Mocha Bloom recupera un espacio de hostelería cerrado hace 25 años, lo hace en el corazón de la cala, y lo hace para hacer felices a la gente, ¿no? Y yo creo que tienen mucho valor como emprendedores, además jóvenes, sí, de impulsar este proyecto, que tienen también la capacidad de ofrecernos esa felicidad. Y nosotros, precisamente, con nuestras líneas de apostar por el emprendedurismo, especialmente joven, para que negocios como este afloren en la ciudad. Le voy a dar un dato. Gracias a establecimientos y a emprendedores como quienes gerencian este Mocha Bloom, Benidorm está ahora en una tasa de paro que oscila el 8%. Y mes a mes supera el número de personas asalariadas que contribuyen a la seguridad social. Bueno, generar empleo es la mejor política social, tener una cifra de paro que es envidiable para muchos. Al final lo que habla es de tu ciudad, de las oportunidades que esta ofrece, de la capacidad de negocio, y desde luego si tienen emprendedores como son en Mocha Bloom, pues mejor que mejor, porque recuperan un espacio increíble de Benidorm, en el corazón de la calle Santander, en el corazón de la cala, para ofrecer un extraordinario servicio y un magnífico café, oiga.
Está riquísimo, la verdad. Y ahora probaremos una tosta que nos han Yo traído. estoy en el café. Está usted en el café. Yo ahora le voy a meter mano a la tosta esta de atún que me han traído con pan brioche, que es una cosa espectacular. ¿Qué tal el verano en la ciudad? Y bueno, y un poco en la provincia, en lo que más nos toca aquí cerca, en la Marina Baixa, digo, turísticamente. Desde el punto de vista turístico están confirmándose todos los pronósticos que nosotros planteamos normalmente en noviembre, cuando celebramos la World Travel Market, número de visitantes, capacidad de carga que tiene nuestro territorio. La provincia de Alicante es una joya a la hora de hablar de turismo, por lo mucho que aporta a la economía nacional. Está funcionando muy bien. El Mucho que aeropuerto, aporta y poco caso que nos hace el gobierno central. Déjeme añadir esa coletilla. pues nos hace poco por no decir ninguno, pero si con todas esas circunstancias de falta de infraestructuras de conectividad con nuestro aeropuerto, este año vamos a volver a batir otro récord de visitantes, de recepciones y de tanto de entradas como de salidas, en una importante conectividad aérea que tenemos en el aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández. Si seguimos teniendo como única conexión con ese aeropuerto toda la provincia únicamente por carretera, con una carretera que tiene en estos momentos pues más de 40 años de existencia, ¿no? En su dimensión, y todo eso no llega, esas inversiones en infraestructura del Estado no llegan y funcionamos muy bien. Imagínense si tuviéramos la mínima conexión El día que nos exigida. hagan caso, el día que nos hagan caso. Bueno, eso será apostar por lo que funciona, ¿no? Piense usted que somos el único aeropuerto que, con el número de pasajeros que atiende y con las conurbaciones de población que tenemos, el único aeropuerto de Europa que no tiene conexión ferroviaria de ningún tipo. No hablamos ya de un AVE, no hablamos de una lanzadera, no hablamos de un cercanías, no hablamos ni siquiera de un tranvía, ¿no? El aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández no tiene conexión de ferroviaria, de ferrocarril, de ningún tipo de modalidad. Y bueno, y si es el transporte más sostenible, y si estamos todo el día hablando de la necesidad del transporte ferroviario para conectar a las personas, pues aquí hay 20 millones de pasajeros que no lo ven pasar, ni por la puerta del aeropuerto, ni en las llegadas a los destinos que eligen para pasar sus vacaciones. Déjeme preguntarle también por una novedad este año en la ciudad, los eventos con ese recinto nuevo Skyfest Benidorm que está echando a andar y que está funcionando muy bien. El otro día 12.000 personas disfrutaron de un conciertazo de una primera figura internacional como Chayanne. Está funcionando muy bien, es una gran apuesta por parte de quienes se han adjudicado la concesión y quienes están gestionando ese Benidorm Skyfest, que me parece una maravilla, con una gran inversión por su cuenta, también con mucho riesgo, pero trayendo en primer lugar para lo que se crea este espacio y se propicia desde el ayuntamiento, que es para que Benidorm viva eventos, y viva eventos de primerísimo nivel. El ejemplo de Chayanne es uno de ellos, pero también está la cultura en general, porque hay mucha actividad en el recinto y además la satisfacción de todos los que acuden a él, con un trato exquisito, una estética inigualable y sobre todo con mucho respeto, ¿no? Porque hace apenas un año, cuando sacábamos a licitación este espacio, la gran queja, el gran lamento era eventos que dejaban poco dinero en la ciudad para las molestias que generaban. Los vecinos de la Colonia de Madrid estaban desesperados. Ruido, horarios extensísimos. Solo le voy a poner un ejemplo. El hecho de tener el Skyfest y que haya sido afortunadamente empresariado de Benidorm el que haya dado el paso en presentarse a un concurso público para obtener finalmente la concesión, hace que un concierto, cada concierto que pueda requerir 40 camiones en carga y descarga, entrada y salida de Benidorm, bueno, pues ya no se produzca, porque la carga fue una y la descarga también, ¿no? Los espacios que han liberado por voluntad propia también en Mercasa para afectar lo menos posible la movilidad y el aparcamiento de residentes. El cierre de la instalación y por tanto de las emisiones de sonido a las 2:30 de la mañana, con muchísima pulcritud y con muchísima atención. Bueno, pues ha pasado un año desde el último gran festival que no cumplía esos parámetros porque trabajábamos con contratos anteriores que así lo establecían. Bueno, pues solo esos son beneficios ya totales para la ciudadanía. Si además se tiene la capacidad, como está teniendo quien lleva la marca Benidorm Skyfest, de propiciar eventos de primerísimo nivel, donde van miles de personas a disfrutar, y cuando acaba ese evento, eso además permite un consumo en la ciudad y un desplazamiento tranquilo por nuestras calles y avenidas. Pues mire usted, es que yo no solo puedo alabar el proceso, el proyecto y la realidad que hoy nos acompaña, que es que todos los días puede haber actividad con las mínimas molestias. Déjeme preguntarle por los presupuestos de este año 2026 que fueron aprobados hace poquito.
entiendo que suponen algo bueno para la ciudad después de las prórrogas anteriores, y también entiendo y le pregunto, han estado condicionados por la sentencia de Serra y Helada. Sin ninguna duda, pero hay por ahí un mantra que sí, me permite, clarifico. Benidorm en esta administración 23-26 no ha tenido presupuesto exclusivamente en un ejercicio, y era porque, además de haber propiciado desde el gobierno local que los puestos de habilitado nacional, tanto de secretario como de interventor, como de tesorero, formen parte del concurso nacional público que gestiona el Estado. Esto no es baladí, porque uno puede acudir a personal propio, pero Benidorm hemos decidido que fuera un concurso unitario quien nos propiciara esas figuras tan importantes para la transparencia, la fe de los actos jurídicos, el control de las economías. Bueno, pues esto viene a caballo además y coincide en el tiempo con esa sentencia por TSJ respecto a los aprovechamientos urbanísticos de Sierra Helada, y una sentencia que ya nos condena a una cifra de más de 350 millones, no por los intereses acumulados. Es la sentencia la que dice que hay que pagar 284 millones más los intereses de vengados desde que pidieron. Sentencia de la que le acusan a usted gente que firmó, que levantó la mano en aquel pleno de 2013. Le acusa a usted de ser el culpable. Me va a hacer usted que parezca yo malo, pero fíjese qué cosas. No, es que es una cosa que me sorprende enormemente. Hoy en el pleno, porque la oposición es muy recurrente con eso, de lo de la sentencia de Serra Helada, aunque ayer teníamos la presentación de un libro y yo dije, es un libro bueno, muy profundo, no es el definitivo porque nada es definitivo, pero es un trabajo de investigación, de ciencia, de academia, muy colectivo, muy coral, de primeros espadas, de primeras del conocimiento real de la ciencia desde el punto de vista geológico, morfológico, de la fauna, de la flora, de la conservación de la naturaleza, y yo decía que ahí, en ese suelo que nos han condenado a pagar y por lo tanto a adquirir y a hacer público, cabe en la friolera de 1.300 chalets unifamiliares, como hay en otras latitudes no muy lejanas de aquí en primera línea de mar. Y el debate hay que establecerlo en el valor y el precio. La gente que prefiere que en esos casi 500.000 metros cuadrados los derechos urbanísticos para construir 1.300 chalets unifamiliares le cuesten al pueblo cero y aparezcan los chalets, o por la sentencia, que es a lo que nos han condenado, ese suelo pasa a ser patrimonio público y la sierra se conserve para toda la vida sin edificación en esos espacios. Esto es un debate muy profundo, pero hay que establecerlo siempre. Debate que sigue en otras localidades de la provincia. Me viene a la cabeza Llíber ahora mismo. Yo vuelo mucho y hay que ver el litoral a partir de Benidorm. No voy a referirme ni siquiera al FAD, pero hay que ver el espacio natural que Benidorm ha conservado en Sierra Helada y cómo está el resto del territorio, y hacer caso a Óscar Tusquets cuando dice que 13 Benidorm, con la Sierra Helada verde incluida, que ahora es municipal, cuando se escriture, bueno, pues 13 Benidorm liberarían de edificaciones en el Mediterráneo. Lo que digo es que no se puede estar en una versión y en la otra. Uno no puede defender el planeta, hablar de sostenibilidad ambiental. Eso es muy español también, ¿eh? Bueno, es que es mucho dinero en función de lo que creamos, porque lo que cuesta mucho dinero es luego restaurar la naturaleza cuando te aparecen 1.300 chalets unifamiliares en un territorio que, a tenor de lo trasladado ayer, es único. Y le decía que esta mañana en el pleno me envían un recorte de prensa con un titular que dice, y no habla, me sabe mal, vamos a decir, el alcalde que había en el año de la publicación, año 2012, sí. El alcalde que había renovó convenios en Sierra Helada ignorando a urbanismo. No parece que sea Tony Pérez el que ha hecho y ha conducido a esta sentencia. Y que le costó una crisis interna con un concejal. Y apareció, sí, cesó al concejal de urbanismo. Sí, es que los convenios se renuevan en los años 2010 y 2013. Y el concejal de urbanismo de 2010 no es el mismo que el de 2013, porque no repitió en la lista. Ni los apoyos de 2013 tampoco. Tampoco lo son, pero bueno, entonces hablábamos de una sierra en la que cabía un teleférico, y los mismos que ahora se quejan decían que teleférico no. Y por cierto, y el Partido Socialista, y esto hay que decirlo así, apoyaba esa instalación. Y bueno, y todo eso son economías que se han perjudicado, que el TSJ entiende que hay unos derechos urbanísticos que le corresponden a una propiedad privada, y condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagar una cuantía que a mí me parece exorbitada, y me lo parece y lo digo siempre, pero es verdad que a cambio de esa cuantía lo que tiene Benidorm es en su patrimonio municipal de suelo parcelas por una cuantía de casi 500.000 metros cuadrados
donde al ser suelo público patrimonial municipal ya no se construirán 1.300 chalets unifamiliares en la Serra Gelada, esa que tanto hay que cuidar, ¿no? Bueno, sí, además se me ocurre todo el asfalto que se vertería, perderíamos un tesoro que tenemos. Quiero decir con esto, Un tesoro que tenemos y un tesoro que debemos valorar, ¿no? Y respetar para que las generaciones futuras, que también pagarán por ello, ajá, pues lo puedan disfrutar, ¿no? Déjeme preguntarle, entonces podemos decir que, aunque todavía queda tiempo para pagar, Serra Gelada es un capítulo casi solucionado. Serra Gelada es un capítulo cerrado en el momento en el que, para atender esa sentencia del TSJ Comunidad Valenciana que te obligaba al pago de esos 350 millones de euros en el momento de la firmeza de la sentencia, no acumulando después, el ayuntamiento fue capaz de proponer a la propiedad un sistema de retribución, de pago, de financiación, que la propiedad admitió y, lo más importante, que la justicia homologó. Y eso está derivado en esa homologación y, por lo tanto, aquí tenemos la prueba. No es el fin del mundo, no se acaba el ayuntamiento de Benidorm. Bueno, a día de hoy ya le puedo decir que hoy hemos aprobado también los pliegos, por ejemplo, para poner en marcha el albergue juvenil, la zona de acampada. Ajá. Hoy hemos dado la continuidad al contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. No hay día en el que no adjudiquemos nuevos servicios municipales, nuevas construcciones de infraestructura municipal. Mantenemos un periodo de pago a proveedores como esta ciudad nunca soñó, al menos hasta 2015, y por lo tanto hay una buena economía municipal, hay una buena gestión del recurso público, hay máxima transparencia, hay honestidad, que eso no va en ninguna ley, pero nos acompaña a las personas. Pero se agradece, que los ciudadanos lo agradecen. Bueno, y con lo que le está cayendo al Partido Socialista ahora más, ¿no? Es decir, yo creo que todos los que han sido condenados por corrupción últimamente también tendrían su nómina y retribuciones en la página de transparencia, con lo cual, sin quererlo, me han dado la razón. No por poner tu nómina en la página de transparencia no eres un corrupto, ¿no? Hablo así porque hay sentencias firmes, condenatorias. Las cosas valen para lo que valen. Y aquí, cuando uno llega a la política, si es honesto, lo que tiene que hacer es ser siempre honesto, y más con el recurso público. Déjeme preguntarle por otro tema, déjeme preguntarle por medio ambiente, porque estamos todos pendientes de los incendios que están asolando diversas zonas de España, Zamora, de la Vall d'Uixó, Madrid, Ávila, Toledo, etcétera. Recientemente en Benidorm, no es equiparable por suerte porque han sido sustos solamente, hemos tenido un par de sustos en Armanello, pero preocupan, la ciudadanía así lo manifiesta. Entiendo que hay algún plan de prevención establecido para ello. Bueno, precisamente además hoy hemos renovado la actualización de nuestro plan forestal y de nuestro plan de emergencias en el pleno de hoy, además, ¿no? Uh-huh. Pero siempre he trabajado bien con eso. Eso no quiere decir que no estés siempre sujeto pues a una posibilidad de tener un conato de incendio, que por la condición climatológica, por la fortaleza del viento, por las horas en las que se produzca, se pueda complicar, porque también es la naturaleza la que tiene que dar respuesta a ello. Pero bueno, siempre hay que cruzar los dedos. Mire, viniendo para acá, precisamente observaba, y he llamado evidentemente al 112, que es mi obligación, y al consorcio de bomberos, porque he visto una gran nube negra. Pensaba que era en el entorno de Puigcampana. Bueno, era una furgoneta que se había pegado fuego en la zona de los viales. Bueno, pues esa furgoneta está más cerca de una masa forestal, de un árbol que no manifieste la mayor salud. Y el terreno está como está. Y hay mucho viento y te genera un problema. Bueno, se está publicando el coste que tiene en la economía española tener todos los años, porque la naturaleza crece, es un ser vivo, ¿eh? Entonces, bueno, tú haces tus tareas, desbroce de caminos, limpieza de aquel suelo que es público. El Moralet es un ejemplo de ello. Hay una gran parte del Moralet que adquirimos y conformamos un patrimonio público forestal porque lo adquirió el ayuntamiento, además bajo mi gestión. Bueno, pues eso está muy cuidado, invertimos mucho dinero en ello. Uh-huh. ¿Eso le exime de vivir un fuego? No. No, mientras haya gente que es capaz de pegarle fuego a las cosas solo para hacer daño, a lo mejor por una cuestión de salud mental o por hacer daño de verdad, ¿no? Por el motivo que fuere. Mientras eso pueda ocurrir, mientras pueda caer un rayo, mientras pueda caer una línea de media tensión, mientras se pueda pegar fuego a un coche que no ha pasado las revisiones oportunas, o no, porque hay coches que son nuevos que también de repente entran en ignición. Mientras todo eso pueda ocurrir, esos son accidentes y puede tener unas consecuencias tan graves como las que estamos viendo en los grandes incendios de España en estos momentos, ¿no? Bueno, hay que ser muy prudente, hay que ser precavido, hay que seguir las instrucciones de las administraciones, y en estos días de calor, cuando decimos de no pasear por un parque, es por dos motivos fundamentales.
porque no te lleves un golpe de calor y obligues a salir a los equipos de emergencia en tu busca y ayuda, y también porque en estos días de calor, a veces imprudentemente, podemos contribuir a que se genere, pues precisamente un fuego, que acabe en un incendio, que luego acabamos lamentando por los miles de hectáreas que ha consumido y el riesgo incluso a la vida de las personas que ha provocado. Hay que ser muy prudente y no es preciso. A veces el sentido común es el menos común de los sentidos, se dice. Sí, lo que pasa es que con tanta facilidad, ahora estos son cuestiones tal, pero cuántas veces hemos leído después de un gran incendio que era una máquina, una chispa de una máquina, que era quien pensó que controlaba una pequeña brasa para hacerse un embutido. Bueno, lo lamentable son miles y miles de hectáreas, miles y miles de euros en recursos para la extinción, el riesgo de centenares de vidas, de propiedades y también incluso de vidas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con todo ello. Déjeme preguntarle, ya que le tengo aquí en directo en este frase de Radio Manida, entorno incomparable, pero es que es verdad, hay que venir a la floristería Cafetería Mocablón. Le quiero preguntar también por este asunto de la comunidad educativa. Ha propuesto el ayuntamiento la construcción de un nuevo colegio Vasco Núñez de Balboa, que estaba dando mucha guerra, un colegio de los 70 con muchos problemas estructurales. Le quiero preguntar por el proyecto, ¿de dónde va a salir el dinero que hace falta? Porque creo que la oposición ha preguntado, esto no está presupuestado. La oposición lo sabe, el dinero va a salir de la Consejería de Educación a través del programa Edificant. Nosotros ya hemos hecho el primer trámite de petición. Lo primero que hicimos fue sentarnos con el claustro de profesores. Además, ahora, hace apenas 10 días, ¿no? En pleno mes de julio. Acto seguido primero con la directiva y con el APA del centro, luego con el claustro de profesores, luego con todo el consejo escolar del centro, y entre todos decidimos, y además de forma unánime, que ese magnífico centro que es el Vasco Núñez de Balboa como colegio debe sobrevivir, que ese nombre tiene que durar muchos años más, pero que la edificación central tiene una patología que por más dinero que se invierta acabará de nuevo generando problemas. Es una patología típica de edificios de los 70. Pues sí, ubicado justo al lado de la vía del tren, cerca del barranco de Folletes. Bueno, tiene todos los ingredientes para que todo lo que haya, no hay ningún riesgo real en la edificación, no hay ningún riesgo, pero proyectar las inversiones para que cada 6, 7, 8 años tengas que volver a invertir, porque eso es inevitable por la ubicación de ese cuerpo central del edificio del Colegio Público Vasco Núñez, pues nos orienta y hemos decidido, porque lo hemos hecho además todos juntos de forma colectiva, que lo que vamos a proponer a la Consejería, como ya hemos hecho, es la generación de un nuevo edificio, un nuevo centro, que unifique todos los espacios que ahora tiene ya el propio centro y que incomodan la organización y el día a día. Déjeme preguntarle. Y que vaya a 3 líneas. Bueno, ahora lo que estamos solicitando es la autorización de la Consejería para la redacción del proyecto. Proyecto que intentaremos sacar en algo que estamos practicando en Benidorm con las obras, que es redacción de proyectos, dirección de obra y ejecución en un mismo proceso. Lo permite la ley de los contratos públicos, por supuesto, y eso gana tiempos, pero habrá que esperar a qué propuestas llegan. 2-3 años. ¿sabes? Bueno, yo no pienso que pueda ser tanto tampoco, ¿eh? Es decir, es una ejecución importante, es un edificio grande, hay que abordar demolición, pero el plazo de ejecución lo marcará en realidad el momento de la adjudicación de ese primer proceso. Nuestra intención es que la licitación de la redacción del proyecto entre este mismo año, y generalmente esos son unos procesos que duran 6 meses. Si hablamos de un octubre-noviembre para licitar la redacción del proyecto, pues estaríamos hablando de que posiblemente a finales del verano que viene estará en licitación lo que es la ejecución y el proyecto de ejecución y la obra, y sí, un horizonte del curso, es aventurado decirlo, pero en el curso 29-30 eso debe estar en marcha. ¿Y habrá algo similar en otros centros educativos de Benidorm que puedan tener algún tipo de problema similar, o vamos a renovar los colegios y hacerlos más grandes, mejores? Como decía usted antes, ha crecido la población, las necesidades. El parque, por ejemplo, de educación secundaria obligatoria, bachilleratos y formación profesional está absolutamente renovado a fecha de 2009. Es decir, hace relativamente poco para lo que son esas infraestructuras. Todos, tanto el IES Bernat de Sarriá, número 2, el Instituto de la Almadraba, número 3, el Beatriz Fajardo Mendoza, número 4, y el Mediterráneo, número 5, tienen unas condiciones espectaculares. Teníamos desde el año 2010 la inacción de la Generalitat con respecto al IES Pere María Orsiboch, al que solo le faltaba un 15% de ejecución de la obra. Pero a día de hoy, con las obras iniciadas en el año 2023, ese es un proceso muy superado
el IESP de María Osiboch muy pronto estará ya en su nueva dimensión espacial, con todos los espacios. Antes hubo 8 años para hacerlo, ¿eh? Que antes hubo 8 años para hacerlo. Sin ninguna duda, ¿no? Pero tantas cosas, pasaron 8 años de tantas cosas. Mire usted, estamos muy cerca de las primeras 117 viviendas de promoción pública que va a haber Benidorm después de haber entregado las últimas, que fue en el año 2010, en un proceso que iniciamos en 2006. Bueno, pues es difícil decirlo, pero no es que no haya habido ni una sola vivienda de promoción pública en Benidorm por parte de la Generalitat Valenciana, que es la competente, sino es que no ha habido ninguna vivienda de promoción pública en toda la Comunidad Valenciana en ese periodo 2015-2023. Y aquí muy cerca se está ya en la 5ª o 6ª planta de forjado de 117 viviendas, con lo cual supera con mucho al cero patatero de ese periodo de 8 años 15-23, e incluso a la suma de las viviendas de mayores y de jóvenes que articulamos en una etapa anterior con gobiernos del Partido Popular. Déjeme preguntarle por una cosa que la ciudadanía, por ejemplo en redes sociales, en nuestras redes, en radios, @Radio Serena Cope, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, la gente se queja del tema limpieza viaria de Benidorm en general, aunque hay sitios y hay zonas más turísticas a lo mejor, y también las brigadas hacen lo que pueden, cuando se les llama acuden, se adecentan los lugares, pero hay muchas quejas de aceras sucias, etcétera. Bueno, hay cuestiones que son reales, ¿no? Nuestra climatología acompaña poco y nuestra ocupación de ciudad también. Vivimos mucho en la calle. Entiendo en Benidorm la vida sucede a pie. Entiendo que el próximo pliego, todo este tema lo tendrá mucho más resuelto. Bueno, el próximo pliego, para empezar, recupera el recorte del 25% de los servicios que aplicó en el año 2012 el gobierno que entonces estaba en la ciudad. Es decir, un contrato que venía de los años 80, en el año 2012 se recorta en un 25% por parte del gobierno local para ajustar sus cuentas. Eso acabó con 95 millones de euros de deuda en el año 2015 y con un servicio de limpieza viaria y recogida de basura recortado en un 25% respecto del anterior de esa decisión. El tiempo pasa y los relatos al final, pero la historia es buena conocerla. El nuevo pliego, la nueva contrata, recupera ese 25% y además dimensiona dentro de nuestras posibilidades la realidad de Benidorm hoy, que somos, si no me equivoco, cerca de 20.000 habitantes más que cuando el contrato se recortó en un 25%. ¿Pero qué se está haciendo para esa limpieza de aceras? Por ejemplo, que ves fotos en redes sociales y dices, uy, va, la gente evidentemente se queja por algo. Bueno, es que hay muchas cosas, hay muchos cambios y muchos hábitos que han cambiado. Mire, yo me he criado en una zona donde no había calle peatonal, donde había aparcamiento de coches y donde había circulación, pero todos los comerciantes pasaban la escoba y el mocho todas las mañanas. Eso se ha perdido. Sí. En la sociedad actual. Ya han pasado apenas 20 años y nada de eso queda. Cuando vamos por la calle y se nos cae una Coca-Cola o un helado, raro es ver a alguien que se agacha a recoger lo que se le ha caído a él. Cuando no vemos a alguien que directamente tira a él un helado, una Coca-Cola, una piel de plátano, lo deposita encima de una papelera. Cuando vemos que después de pasar el servicio a primera hora de la mañana, las papeleras tienen la bolsa cambiada y limpia, y sale un vecino que anoche, por el motivo que fuera, no pudo llevar su residuo al contenedor y lo deposita colmatando una papelera. ¿Habla usted de esa gente incívica que, por desgracia... Hablo de que la sociedad ha cambiado y que dentro de tus capacidades de pedagogía pues tienes que aplicarte, pero hablamos de gente que abre los contenedores para sacar todo lo que hay dentro porque tienen dificultades y lo extienden en el entorno, y hablamos de que un servicio atiende todo lo que puede y más. Pues hay cosas que corregir. Hubo un cambio, por ejemplo, en el depósito de enseres, de sacar los enseres a la hora que fuera, y un servicio a demanda. Eso funcionaba llamando por teléfono y diciendo voy a vaciar el apartamento de cama, mesita de noche, lamparita y termo, vengan ustedes a recogerlo. Ahora la gente lo saca a cualquier hora y además no llama. Bueno, pues el servicio, en cuanto lo detecta, y lo recoge. Yo creo que hay mucho de civismo, de entender la ciudad, de conocer que tu derecho acaba donde empieza el derecho de los demás, y luego están los servicios públicos que deben atenderlo. Si alguien cree que por pagar 50 céntimos al día, 50 céntimos al día, no hablo de Benidorm solo, de tasa de basura,
eso te da derecho a depositar en la calle todo lo que te apetezca a la hora que te apetezca, pues te estás confundiendo en el parámetro. Habría que colaborar más de la convivencia, ¿no? Los ciudadanos tendríamos que colaborar más. Y nosotros limpiar mejor, no es una excusa, pero si nosotros ensuciamos menos, pues automáticamente la ciudad estará más limpia ya de por sí, ¿no? Pero esto funciona como cuando estás en el salón de tu casa, ¿no? Es decir, en este momento cuando hay comunidades de propietarios, residencial, no turístico, residencial, que se quejan de que hay un vecino que todos los días su mascota, o él, no su mascota, él, deposita en el portal aquello que puede depositar en cualquier otro lado para ser más limpio, pues ¿qué no ocurrirá en el espacio público, ¿no? Sí. Pero lo vemos todos los días, detectamos vertidos de obra de personas residentes de Benidorm, residentes de fuera, que buscan un parque para depositar el escombro. Bueno, es tan fácil como llevarlo a una planta, ¿no? Y al ecoparque y depositarlo allí. Pero mire, nosotros tenemos que trabajar con el todo, con quien cumple, con quien no cumple. Procuramos que no paguen justos por pecadores, pero la realidad es que hoy pagamos un recibo de basura en un apartamento normal de unos 190 euros y que eso son 380 euros si pagásemos... bueno, serían, en realidad son 365 días, son algo más de 0,50 céntimos al día por dejar tu bolsa de basura en la puerta de casa y que te la recojan todos los días, salvo los muy festivos. Déjame preguntarle por otro tema, que la gente, aunque se ha hecho un esfuerzo considerable en buscar parcelas y crear aparcamientos disuasorios en Benidorm, están llenos. Sí. Imagínense si no lo hubiéramos hecho. Sí, sí. En apenas 10 años hemos generado más de 9.000 plazas de aparcamiento disuasorio. Ahora mismo el aparcamiento de Beniardá, que es una maravilla. Libre y gratuito. No solo disuasorio porque esté en el entorno frontera de la ciudad, sino que está muy cerca de residenciales, la mayoría de ellos. Bueno, pues la gente compra el coche y no piensa dónde aparcarlo, y parece que es la ciudad la que lo debe resolver, y en Benidorm, en este caso concreto, la ciudad lo está resolviendo bastante bien. Ahora, aparcar debajo de tu casa, yo creo que lo mejor es haber apostado por otra modalidad, ¿no? Eso es una costumbre muy, muy española y muy de Benidorm, de queremos aparcar. Bueno, porque ha habido un cambio social, no, y es comprensible, pero ha habido un cambio social también muy importante, ¿no? Nuestro plan general recoge un número de plazas de aparcamiento por cada edificio, que no son un aparcamiento por cada piso, pero hoy en nuestra sociedad es fácil encontrar un piso donde habitan 4 personas y hay 3 coches en esa familia o en esa unidad de convivencia. Claro, la ciudad no puede ensanchar las calles, ¿no?, para que entren todos los coches que tenemos. Ocurre con los smartphones, ocurre con los coches. Yo creo que lo importante es que Benidorm va transitando a una movilidad muy blanda, que es muy confortable, que es muy amable, que es muy sostenible. Cuando digo sostenible es que no es lo mismo vivir en una calle. La ciudad de los 15 minutos que se busca en otros sitios ahora está aquí, ya hace tiempo. Pero hace años que trabajamos en ella, no solo de los 15 minutos. Pero bueno, a veces hay quien inventa tonterías. Esta es una ciudad 330, en realidad somos una ciudad de muchas más cosas, ¿no? Pero desde luego lo de los 15 minutos lo superamos con mucho, ¿no? Lo que hay que hacer es viajar, ver cómo están las ciudades de nuestro entorno y saber, por ejemplo, que cuando recibíamos críticas por el carril bici en el centro de la calle, o por hacer un paso de cebra con forma semicircular, o por aplicar velocidades de 30 en toda la ciudad, cuando eso lo hacíamos y algunos lo ironizaban o lo criticaban, pues resulta que ahora prácticamente todo el mundo, todas las ciudades del mundo están en esos parámetros, ya, todos. No hay ninguna ciudad en España que no tenga una limitación de 30 en el entorno urbano, en toda España, Tercera pregunta que nos queda. Hablando de parkings, ¿cómo va la obra del parking de Jaime I? Una obra muy compleja, muy difícil, pero es una gran obra que va a atender una necesidad muy importante, no solo para residentes, sino también para la movilidad, y va a beneficiar al comercio, va a acercar el aparcamiento a una playa tan espectacular como es la playa de Poniente, va a facilitar la vida de las personas y por lo tanto las obras nos hacen sufrir, pero los beneficios luego son infinitamente mayores, ¿no? La avenida Jaime I va a gozar de un parking con 400, algo más de 400 plazas de parking público, no enajenado, que era lo que pretendía el anterior proyecto, y además acomodando a la realidad de quienes viven en ella. Y ya déjeme preguntarle para finalizar, hablamos de las próximas elecciones municipales, queda ya cada vez menos tiempo para mayo de 2027. Entiendo que usted es el candidato para la alcaldía por parte del Partido Popular.
para repetir. No se ha comunicado ni lo uno ni lo otro, ¿no? Cuando se me pregunta si tengo ganas, yo creo que hay mucho por hacer. Veo los puntitos y uno de los puntos y me sale una línea que le lleva a usted. Ya, pero bueno, yo es que creo que tengo mucho que aportar todavía a Benidorm y tengo ganas, ilusión, salud. La salud es muy importante para dedicarte en cuerpo y alma a tu pueblo. Y luego tengo un partido que hasta ahora confía en mí, los resultados nos han acompañado, hemos obtenido la confianza mayoritaria de nuestros vecinos y vecinas y por lo tanto no hay ningún argumento para que no encabece esa lista. ¿Cuándo sabremos esa oficialidad de candidatura? No hay prisa, pero el Partido Popular marcará sus propios plazos. El otoño será una fecha para conocer algunos candidatos ya en el territorio no solo provincial sino en la comunidad y por lo tanto Benidorm será una de las ciudades donde se designe cuando proceda y cuando decida el partido. Y la última, Cristina Escoda se aparta del Partido Socialista y deja vía libre a dos personas que se postulan para las primarias del PSOE, Pere Rostoll, Mario Villar. Voy a respetar mucho el proceso interno que llevan, Desde luego voy tomando nota de lo que hacen o dicen uno y otro, ¿no? Pero voy a respetar el proceso, porque es un proceso interno, que es verdad que ellos están trasladando a una en lo externo, ¿no? Aparentando quién es el que más trabaja, ¿no? Bueno, estaremos ahí, el Partido Socialista lo decidirá, espero que lo haga cumpliendo, al contrario que en Alicante, lo que dicen sus estatutos. Es el partido que dijo que iba a primarias, que era democrático, que democratizaba la elección interna y hemos visto cómo se ha señalado con el dedo por parte de Pedro Sánchez ya un candidato para la capital de la provincia, a la cual felicito, Trinidad Amorós, pero aquí nosotros no recibimos consejos de nadie y menos cuando nos los pueden dar. Por lo tanto, tenemos nuestros procesos, ellos están en un proceso interno, creo que están trasladando datos a veces que no son los correctos, pero no voy a entrar en ellos, ni yo ni nadie del Partido Popular, porque si ellos entienden que esto es un proceso interno que debe ser democrático, no sea nuestra versión la que altere esa democracia, en la que espero que los militantes socialistas decidan, por cierto, no solo el candidato, sino la lista, el orden de la lista, sí, y que luego nadie la varíe como ocurrió en las últimas elecciones municipales, que de lo que votaron los militantes... Mire lo que ha pasado en Alicante, que han impuesto a Trini Amorós. Pues eso es lo que le estoy comentando, pero bueno, es que yo creo que una cosa es predicar y otra dar trigo. Nosotros sí que tenemos un proceso democrático, lo aplicamos, y yo no entro en los procesos internos que tenga cada uno. Doy la bienvenida a todo el que quiera venir a la ciudad para construir, y no entiendo que en un proceso interno se critique radicalmente a la ciudad a la que nos debemos y nos da de comer a tantos miles de personas, ¿no? Pues, alcalde, le agradezco el ratito. Llevamos un montón, casi 50 minutos, si no me equivoco, de entrevista. Es que, como me viene poco por la radio, se me acumulan los temas, tengo muchas cosas que preguntarle. Usted invíteme y yo vengo. Bueno, lo importante es que la Diputación Provincial de Alicante ha movilizado 56 millones de euros para toda la provincia, que 25 de ellos van en bono consumo a todos los municipios y que 38 son un programa más cerca, que en ocasiones es más dinero del que los propios vecinos son capaces de contribuir en su municipio con sus impuestos, porque supera la aportación de la Diputación al propio presupuesto del pueblo. Le agradezco mucho la visita, gracias por venir y nos vemos en un ciclo más corto. Nos vemos en la próxima. Sí, gracias. Bueno, Olga, creo que no nos hemos dejado ningún tema de actualidad local.